preguntado es lo que se ha preguntado quizás todos mis compañeros en la última semana. ¿Qué hace un cirujano cardíaco hablando del colesterol? Tú tienes que estar operando, tú tienes que estar haciendo otras cosas, pero ¿qué tienes que estar haciendo tú hablando del colesterol? Lo que me pasó es una historia que intentaré resumirla de la mejor forma, y es que cierto día en una consulta rutinaria normal de una paciente que habíamos operado de un recambio valvular aórtico y un bypass coronario, la enferma inteligentemente me pregunta: ¿me puedes explicar por qué tengo que tomarme estas pastillas? Ella estaba hablando de las estatinas. Pues sí, yo evidentemente le conté la historia de siempre. Estas pastillas te bajan el colesterol malo, y este colesterol malo se te incrusta en las arterias y te produce los infartos de miocardio. La historia que todos conocemos. Le leí la otra cartilla, que son los mandamientos dietéticos. Tienes que bajar el consumo de grasas, tienes que bajar el colesterol, porque todo esto tú te lo comes, te va a tus arterias y se te incrusta en el corazón. Pero en la segunda visita fue un poco más reto, y en este caso la paciente vino con su hijo, que es un tío bastante inteligente y brillante, y me hizo estas 4 preguntas que fueron así, no se me borran de la cabeza. Doctor, ¿qué pasa si dejo de tomarme estas pastillas? ¿Qué riesgos tengo de que me pase algo en el corazón? ¿Es en realidad tan malo el colesterol? ¿Y qué pasa si tengo el colesterol alto en sangre? Sé que somos de distintas especialidades, pero como médicos, si hay algo que tenemos en común todos, es que tenemos una especialidad bastante clara en saber mentir. En cuando no sabes algo, pues intentas inventarte cualquier historia. En algunos casos eso es positivo, porque puedes convencer a tus enfermos de lo que tú quieres, pero en otros casos no. Conforme yo intentaba convencer a esta enferma de que sí, de lo mismo, de este colesterol se te sube, te puede otra vez dañar el bypass que te hemos hecho, el hijo me interrumpe y me dice: Carlos, te tenemos mucho aprecio en mi familia, pues por todo lo que has hecho. Ella está de puta madre, está bien, pero eso que tú estás diciendo no es del todo cierto. Yo te recomiendo que te actualices un poco en tus conocimientos. Y la verdad es que eso fue una flecha directo a mi autoestima, porque es que yo en realidad lo sabía, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y creo que muchos nos reflejamos en esto. Hablamos de este tema del colesterol como ya lo damos por hecho, pero es que yo no tenía ni idea qué era el colesterol, no sabía ni qué hacía en el cuerpo, ni cómo funcionaba, ni por qué yo lo tenía que bajar. Si es algo que produce mi cuerpo, yo por qué lo tengo que bajar. Entonces, pero claro, este tío cómo puede estar diciéndome estas cosas si estamos pensando en ponérselo a las hamburguesas de McDonald's para que baje el colesterol. Se lo estamos pensando poner a todas las personas por encima de 50 años. Estamos pensando en ponerlo en adolescentes. Ya existe hasta el chicle de estatinas, y se ha llegado a considerar ponerlo en el agua. O sea, con lo que estamos lidiando es algo serio. Incluso si estamos más cercanos aquí, el director de la Sociedad de Cardiología, ahora sale un nuevo estudio que sí lo confirma. O sea, no sé cuántos infinidad de estudios han intentado confirmarlo. Ahora sí, este nuevo, 2018. Y si eres una persona un poco más sensata y quieres saber un poco más de tu salud y te metes en Netflix o quieres tener un poco más de información con respecto a esto, te das cuenta que el mensaje es el mismo. Casi que te dan permiso para comer lo que te dé la gana, pero lo que tienes que hacer es no comer colesterol, porque el colesterol se te mete en las arterias. Y cuanto más bajo, mejor. Luego es nuestra principal preocupación, si vas a hacer la compra, pues que esté bajo en grasa, que no tenga colesterol. Si vas a pedir algo de comida, pues que no tenga colesterol. Y quiero que entiendan que sé con lo que estoy lidiando, porque yo he estado allí. Para mí durante mucho tiempo no existía debate. O sea, para mí el colesterol era esta molécula dañina que corroía las arterias, y yo creo que para muchos tampoco lo es. O sea, desde el colesterol, para la gran mayoría de los médicos, es uno de los factores principales para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.
Si comes una dieta alta en grasas saturadas, aumentas tu colesterol sanguíneo, y bajar el colesterol, ya sea con la dieta o con medicamentos, es el ABC de nuestra medicina. Sí hay debate y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que nos ponemos el cinturón. Primero que todo, yo tenía que empezar quizás un poco más atrás que cualquier otro profesional de la medicina, porque yo no tenía ni idea de lo que era el colesterol. Entonces, primero que todo, no es una grasa, es una molécula vital para nuestro funcionamiento, ¿vale? Nuestro cuerpo produce entre 2.000 o 2.500 miligramos de colesterol diario. Es tan importante, tiene tantas funciones primordiales, precursor hormonal, nuestras hormonas adrenales, sexuales, testosterona, progesterona, cortisol. Y luego yo no sabía ni que cierto parte de colesterol está en nuestra piel y el contacto con el sol se convierte en vitamina D. ¿Será que tenemos una epidemia ahora de deficiencia de vitamina B, de vitamina D? Pues sí la hay. Puede ser esto un factor, no estoy diciendo que lo sea, pero sí lo hay. Luego, es importante en la estructura de nuestras membranas celulares. 30-40% de nuestras membranas celulares es colesterol. Importante también en nuestro sistema nervioso central. Creo que si mal no estoy, entre el 20 y 25% de nuestras neuronas son colesterol. Funciones digestivas múltiples que ya conocemos, y también es un potente antiinflamatorio y antioxidante. Dos datos que a mí me cambiaron un poco la forma de entender esto es: el 75% del colesterol que nosotros tenemos o que tenemos en el cuerpo es de nuevo, es producido por nosotros mismos. Solo el 25% lo aportamos con la dieta, y nuestro cuerpo inteligentemente no elimina ni un solo miligramo de colesterol. Entonces aquí ya yo me empezaba a hacer otras preguntas. ¿Por qué mi cuerpo, esto era lo que me preguntaba, es por qué mi cuerpo estúpidamente va a producir algo que va a hacerle daño, que va a hacerme daño a mí mismo? ¿Por qué me voy a autoenvenenar? ¿Por qué me voy a autoenvenenar si lo está produciendo mi cuerpo? ¿Por qué la gran mayoría de los pacientes que nosotros operamos de cirugía coronaria tienen el colesterol normal? ¿Por qué los que ingresan en UCI con infartos de miocardio agudos, la gran mayoría tienen el colesterol normal? Algo no tenía sentido. Y yo empecé a indagar un poco más, ya un poco que entendí el colesterol, y dije, ahora me voy a meter un poco a ver qué hay allí. Para mí durante mucho tiempo no había debate, y esto quizás para muchos médicos tampoco sabe que existe. Entre 2013 y 2017 ha habido una guerra entre dos de las más grandes revistas, el British Journal y el Lancet, because, en inglés, porque el British Journal ha publicado muchos artículos referentes a los efectos adversos que presentan los enfermos que toman estatinas, ¿vale? Y que son estudios que no han sido financiados por las farmacéuticas, que es la gran diferencia con la revista de Lancet, que es donde se han publicado la inmensa mayoría de estudios que son financiados por las farmacéuticas. Como pueden entender, las diferencias son bastante abrumadoras. Lancet muestra un poco un escenario clínico que no es el que nosotros realmente tenemos, y los otros estudios publicados por el British Journal pues sí muestran un poco la realidad de estos medicamentos. Les dejo esa referencia, ¿vale? Que es un poco, quien quiera tener un poco más de conocimiento de esto, es un poco analiza toda la historia que ha habido entre la guerra de información que han tenido estas dos revistas, y con eso se pueden tener un poco más de conocimiento. Pero a mí lo que ya trasciende totalmente la medicina, o trasciende si eres médico, si eres lo que tú quieras, cualquier campo científico, es cuando te encuentras y te das cuenta, cuando te quitas un poco la espuma y te metes más a la superficie, más en lo profundo, te das cuenta que la gente que más sabe de todo este tema de los lípidos no son ni médicos, son físicos, son químicos, son ingenieros que se dieron cuenta que este sistema no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido que tu propio cuerpo produciese algo que te estuviese haciendo daño. No existe ninguna otra molécula que haga lo mismo. Entonces ellos entendieron de que esto no tenía ningún sentido, de que por algún lado le estaba faltando. Entonces este hombre que se llama Dave Feldman, él tiene una apuesta en internet que sigue abierta, y creo que cada año sigue subiendo. Es que él dice que el colesterol LDL, el llamado colesterol malo, no es relevante. No es relevante en ninguna forma. Y él dice que si tú tienes los triglicéridos bajos y el colesterol HDL alto, puedes tener el LDL como te dé la gana.
no hay ningún riesgo de que te pase nada. Y él se basa en estos dos estudios. Uno es el que ya todos sabemos como el estudio Framingham, uno de los grandes estudios que nos han dado los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, en las que si tú tienes un HDL alto, unos triglicéridos bajos, da igual que tengas el LDL por encima de 100 o por encima de 130, tu odds radio va a ser exactamente el mismo. Y aquí hay otro. Si tienes el LDL por encima de 170 o por debajo de 170 y tienes el HDL alto y los triglicéridos bajos, da igual como tengas el LDL. ¿Ves? Este simple dato lo cambia cualquier entendimiento que quieras tener del sistema de los lípidos. Pero bueno, mucha gente ha hecho caso omiso de esto y hemos continuado tratando a enfermos que probablemente no necesiten nada y que no tengan ningún riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y bueno, y si indagas más, esta gente, estos ingenieros también se dieron cuenta, y quizás para la mayoría de los españoles no saben que en los países en los cuales los sistemas sanitarios no son públicos, casi todas las personas tienen que tener aseguradoras. Entonces las aseguradoras, por tú tener un problema de los lípidos, si tú vas a pagar un año de tu seguro y si tienes el colesterol alto, pues tienes que pagar más, como si fuese otra enfermedad. Entonces esta gente se dio cuenta de que ellos podían hackear o que podían, a una persona que fuese a presentar el examen del test en la aseguradora, simplemente con un protocolo dietético ellos podían hackear, o sea, podían hacerte ver como si tú tuvieses el LDL o el colesterol total más bajo de lo normal. Y lo que llama bastante la atención es que es exactamente lo opuesto a lo que haría cualquier persona que se va a enfrentar a un examen de estos. Lo que habitualmente sucede, yo me puedo quizás poner en la piel de un abuelo que dice, te van a hacer el colesterol en 4 días y dice, yo voy a disminuir el consumo de grasas porque si no el colesterol me va a salir alto. Como pueden ver en la gráfica es totalmente lo contrario. Nuestro sistema de transporte de lípidos es algo dinámico que cambia en función de lo que tú pones y de lo que tú tienes dentro del cuerpo. Las líneas azules es el colesterol LDL medido y abajo es el porcentaje de grasa aportado en la dieta. Como pueden ver, entre menos aporte le metas tú a tu cuerpo de dietas, el colesterol LDL se te sube. O sea, no tiene ningún sentido. Y más que todo que esto pasa, a mí lo que más me molesta de esto es que vuelvo a repetir la situación del abuelo. Hace esto, dice, no quiero que me saque el colesterol alto. Y de un momento a otro esta persona por haber comido, por no haber comido, por haber dejado, de un momento a otro pasa a estar enfermo. Si encaja dentro de los límites estos, ahí se mete y de ahí no lo saca más nadie. Básicamente porque se dejó, porque no comió grasas. Y el LDL se le disparó en la sangre. Entonces, durante todo este tiempo yo empecé a hacer un poco colesterol escéptico, claramente. Habían cosas que no las tenía muy claras. Yo empecé, nunca hablaba de nadie con esto, de nadie de estos temas. Simplemente yo a los enfermos que no tenía muy claro que se fuesen a beneficiar del tratamiento con estatinas, pues yo no lo ponía. Ya está, decidí a pasar un poco del tema. Pero el problema, y me fui un poco haciéndome la idea de que nuestro organismo en realidad es una máquina de ingeniería casi perfecta. Cada molécula, cada hormona que nosotros tenemos tiene una función determinada, precisa. ¿Por qué voy yo a bloquear ese mecanismo perfecto de supervivencia de mi cuerpo que ha sido desarrollado durante tantos años? No tenía sentido. Pero yo me mantenía un poco apartado del tema hasta que me pasó algo que ya me hizo cambiar la noción de esto y dije, tengo que hacer esta charla porque necesito aclarar ciertos aspectos. Fue que yo en un paciente de estos que no lo tenía muy claro, decidí suspenderle el tratamiento con estatinas y esta persona tenía otro médico que le estaba siguiendo. En este caso era un internista que me hubiese gustado tenerlo aquí. Y entonces tuvimos un rifirrafe con este caso porque
él decía de que yo estaba cometiendo un error profesional. O sea, casi es un error profesional para la medicina actual. Si tú a un paciente que tiene un antecedente cardiovascular no le pones una estatina, es considerado una negligencia médica. O sea, nos estamos enfrentando a algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Entonces yo dije, tengo que presentar esto. Y sé que para muchos de los que están aquí esto les va a sonar a que estoy hablando de que la Tierra es plana o de que, no sé, voy a decir estupideces, pero lo principal es que quiero indicar que no estoy loco, que no me he convertido ahora en enemigo del mundo ni que quiero asesinar a mis pacientes. Me encanta debatir. Hoy están aquí personas, la gran mayoría no me conocen. No tengo ningún problema en decir no sé. De hecho, me encanta decir no sé. Yo creo que te quitas una presión. Y si hay algo que quieran aclararme o ayudarme con información, encantado de la vida. No tengo ningún problema en que me digan que estoy equivocado. Y también me gustaría despertar la curiosidad de todos los que están presentes. Entonces, este tema de contra el colesterol se ha convertido como una religión, una ideología en la cual tú te afianzas ya sin tener ningún tipo de argumentos con los que debatir y simplemente lo sigues porque quieres creer lo que tú quieres creer, no lo que es. Antes de continuar, no tengo nada en contra de la carne, no tengo nada en contra de los que son vegetarianos, ni mucho menos. Sí, soy anti-tonterías. No tengo ningún... ¿cómo se llama eso? Conflicto de interés. Conflicto de interés, como pueden saber. Y lo que sí ruego que me perdonen, que es que lo que sí soy muy malo es con el tema de las estadísticas. Intentaré ser bastante general, pero yo con el tema de las estadísticas he sido y lo seré. Las estadísticas me decepcionan mucho. Ya veremos más adelante cuando empiece a mostrar este tipo de cosas, porque con los números puedes hacer lo que te dé la gana y nosotros como médicos y como profesionales de la salud hemos sido engañados durante mucho tiempo porque no entendemos de estadística. No entendemos de estadística. El orden del día lo quise hacer de esta forma, es un poco intentar ver desde dónde viene esta relación del colesterol con las enfermedades cardiovasculares. Y los 3 primeros ítems los voy a pasar de forma rápida. Si quieren que me frenen a alguno me lo dicen, pero yo donde quiero llegar es a los últimos 3. El colesterol, cuanto más bajo mejor, la incómoda realidad de los medicamentos para bajar el colesterol y un poco de tocar la lipidología moderna. Entonces, una breve historia de por qué empezó esto. En los años 50, una epidemia de enfermedades cardiovasculares sacudió a las sociedades modernas, entre ellas Estados Unidos. Enfermos de 50 años que nunca antes habían tenido enfermedades cardiovasculares empezaron a tenerlas. Sus ancestros nunca habían tenido esta enfermedad. Y todo este problema se hizo un poco más plausible cuando el presidente Eisenhower tuvo un infarto al miocardio, es decir, tenía que buscar un enemigo. En ese entonces se postularon muchas teorías de déficit vitamínicos hasta factores ambientales, en fin, muchas, pero la que pareció ganar mucho más adeptos fue la del fisiólogo Ansel Keys, en la que él decía que si tú aumentas el colesterol, las grasas saturadas y el colesterol, te aumenta el colesterol sanguíneo y eso te lleva a que se te estrechen las arterias de tu corazón. Él, optó esta visión de esto por estudios que se habían hecho en animales herbívoros. Claro, ellos no tienen el sistema de los lípidos que tenemos nosotros. Los alimentaban con colesterol y se dieron cuenta de que se acumulaba este colesterol en las arterias del corazón. Pero este hombre, en este tiempo, él sí fue un visionario, ya luego lo hablaremos después, porque hizo el mayor estudio de entonces epidemiológico. Él quería demostrar de que las grasas saturadas se asociaban con mayor incidencia de mortalidad cardíaca. Entonces, hizo este gráfico que es si ustedes buscan cualquier cosa de relación grasa o colesterol con enfermedad cardiovascular, este es el primer artículo que les va a aparecer. Una relación casi lineal, entre más grasas, más enfermedad cardiovascular. Luego tenemos el estudio de Framingham, para los que no lo conocen, fue el estudio pionero para poder detectar cuáles son los factores de riesgo que inciden en la presentación de las enfermedades cardiovasculares. Durante todos estos años, pues cada cierto tiempo, el grupo de investigadores de este estudio iban sacando nuevos factores.
en diversos años. El colesterol total era un factor de riesgo por encima de 260, factor de riesgo débil. Luego el ratio de colesterol total HDL, y posteriormente esta batalla que yo ahora la veo y digo, no puedo creer cómo en nuestros tiempos aún pensemos que existe un colesterol malo y un colesterol bueno, o sea, que aún lo sigamos diciendo. Y luego el tema de los triglicéridos, todo esto lo hablaremos después. Y tienes que intentar situarte en la época, o sea, tienes el mayor estudio hecho en la historia epidemiológico, tienes el primer estudio de los mayores estudios, porque aún nos siguen aportando datos de Francia diciéndonos de que el colesterol da infartos. Tienes estudios in vivo viendo de que el colesterol está en las placas de ateroma, y ciertos estudios randomizados que mostraban que las grasas saturadas aumentaban el colesterol. Ya lo tienes servido, pues el colesterol es el enemigo. Entonces la hipótesis del colesterol es que si aumentas las grasas saturadas, aumentas el colesterol, y este colesterol aumenta las enfermedades cardiovasculares. Este hombre tenía tantos contactos políticos que se llegaron a publicar en 1961 las primeras guías dietéticas con respecto a esto, sin ninguna evidencia, eran datos epidemiológicos. Tú cuando tienes un estudio epidemiológico te sirve para generar una hipótesis, no la puedes comprobar, tienes que comprobarla. Pues ya aquí se atacó directamente a las grasas y al colesterol. Entonces, si el colesterol está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, quiere decir que las personas que tienen colesterol alto deberían morir más, o deberían tener más ataques cardíacos. Vamos a ver. Primero quiero que sepan que he intentado hacer un ejercicio bastante profundo de honestidad, porque en el PubMed o en la literatura podemos encontrar lo que tú quieras. Yo te puedo encontrar ahora mismo 1000 artículos que dicen que el cigarrillo es bueno, y los existen. Entonces hay que saber escoger de dónde lo pillas. Este estudio que ya les hablé previamente, que habla sobre la relación de las grasas saturadas y la incidencia de enfermedades cardiovasculares, tenía un gran matiz. Y te das cuenta cómo las estadísticas nos sirven para unas cosas, pero te decepcionan en otras. Este estudio, que fue laureado y premiado hace 30 años como de los mejores estudios de la historia, pues ahora, después de tantos años, te das cuenta de que este hombre no tenía 7 países para analizar, tenía 22 países. Y a él le dio la gana de escoger los 7 países que se ajustaban a su teoría, a lo que él pensaba que era el problema. Entonces teníamos 22 países y él escogió solo los que soportaban su teoría. Un gran sesgo. Pero bueno, este estudio sirvió para, yo creo que uno de los estudios que más ha modificado nuestra vida, este estudio. ¿Cómo puedes casarte tú con la idea de que países como Francia, que consumen muchas grasas, tienen una incidencia de enfermedades cardiovasculares mucho menor que cualquier otro lugar? No tiene ningún sentido. Y algo pasa en medicina que no pasa en otros campos de la investigación. Tú cuando tienes una hipótesis que no la puedes, que te das cuenta que la hipótesis no tiene ningún sentido porque hay datos que no soportan eso, pues tú cambias de hipótesis. Pero en medicina y en nutrición o en campos de estos de la salud le llamamos la paradoja. O sea, la paradoja. Saliéndonos un poco del tema de las grasas saturadas, como pueden ver, aquí ya se mide el colesterol. Y el colesterol solo tiene una relación lineal en 2 países, que son los Estados Unidos y los países del norte de Europa. En el resto de países, da igual que tengas el colesterol en 250, tu porcentaje de muerte por corazón va a ser exactamente la misma. Entonces, él cogió 7 países, los mezcló y sacó una sola curva. Y si nos vamos más, esto es el mismo estudio Framingham, estoy sacando gráficos del estudio Framingham. Si tienes esta línea es las personas que tienen 80 años. Si tienes 80 años y tu colesterol está por debajo de 200, empieza a hacer el testamento, porque te vas a morir en breve. Si lo tienes más alto, si lo tienes más alto, entre más alto tengas el colesterol pasado los 70, 80 años, más probabilidades tienes de supervivir que si lo tienes bajo. Absolutamente lo opuesto a lo que hacemos. O sea, estos son estudios epidemiológicos. Luego tenemos estos estudios, los voy a pasar un poco más rápidos. Uno de los estudios más potentes a la hora de definir el colesterol como relacionado con las enfermedades cardiovasculares fue este. Se vio que existía una relación, pero que era bastante débil, y casi que la curva era, que la línea era plana cuando los colesteroles eran entre 180 y 240 miligramos por decilitro. Ahora ya estamos pensando en que tenemos que bajarlo más. O sea,
que creo que está por debajo, o sea, están pensando en ponerlo en menos de 180 el colesterol total. Y luego este estudio, como pueden ver, es bastante llamativo, porque aparte del que hablé previamente del estudio de los 7 países, este es otro estudio que ha sido de los más criticados en la historia de la medicina. Porque, como se pueden dar cuenta, dividieron todos los pacientes en escalas de 10. Y como pueden ver, aquí no existen curvas, solamente existen líneas. Este estudio fue especialmente diseñado para hacernos ver a nosotros de que el colesterol era bueno bajarlo a cualquier persona, en cualquier persona a cualquier edad. Colesterol total estaba el colesterol total está asociado a enfermedades cardiovasculares a cualquier edad. Y de aquí es donde sale el axioma, cuanto más bajo mejor. O sea, fue de este estudio del 2007. Solamente quiero que se queden con esta referencia, el CTCU, que ya hablaremos más adelante. No quisiese hablar de teorías conspiratorias, pero yo, que no entiendo de estadística, tuve que sentarme con un amigo que entiende de esto para que me explicase lo que hicieron. Normalmente tú tienes un estudio que es así, o sea, tienes una curva, por así decirlo, y tú con la regresión lineal logarítmica lo que haces es visualmente, para quien lo está leyendo, o para personas que no entienden de eso, como yo, pues lo ves y dices, es que esto a cualquier edad bajar el colesterol, o sea, entre más bajo mejor. Y bueno, y si quieren ya en internet pueden encontrar lo que quieran, porque muchos investigadores lo que hicieron fue sustraer todos esos datos y dijeron, vamos a construir las verdaderas curvas. Y las curvas no tienen nada que ver con lo que publica ese estudio. O sea, son curvas, sí, evidentemente. Y si quieres ser más exacto, te das cuenta que hasta colesterol de 250 miligramos de decilitro, casi que son planas. Evidentemente, después de que pasas eso, pues ya puede empezar a subir, pero hasta ahí no hay nada. Casi que todo es igual. Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es confundir asociación o relación con causalidad. Yo no puedo decir que porque Estados Unidos gaste más en ciencia y haya más incidencia de suicidios, esa es la causa de los suicidios. Es una asociación más no una. Diversos personajes a lo largo de la historia lo han dicho. Michael DeBakey, que es uno de los más prestigiosos cirujanos cardíacos, ya lo decía, el colesterol no es la causa. Había operado no sé cuántos mil enfermos y él se daba cuenta de que los enfermos no tenían el colesterol alto. ¿Y cómo te casas tú de todo lo que yo he dicho, de que este estudio, que se llama el estudio de Rosetto, empezamos el estudio de Framingham y paralelamente se inició otro estudio que se llama el estudio de Rosetto, que era de italianos que habían venido a América? Y claro, aquí no hay ninguna relación entre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Nunca nadie habló de este estudio, no está publicado en ningún lado. Y creo que tienen la misma cantidad de personas. Y ya después de 30 años, como pueden ver, el mismo Framingham, después de los 50 años, no existe un incremento de mortalidad si tienes el colesterol bajo o alto. Pacientes con hipercolesterolemia familiar, el colesterol alto es claramente compatible con la vida. Y da risa porque ya ahora cuando lo lees te dice striking finding, o sea, un estudio, un hallazgo asombroso. En los pacientes por encima de 60 años que tienen hipercolesterolemia familiar, que tienen más de 60 años, tienen una reducción de riesgo de muerte del 30%. O sea, totalmente lo opuesto. Y luego, este estudio ya es un poco más inteligente. Yo dije, ya se dieron cuenta, bueno, el colesterol no es la causa. Hipercolesterolemia familiar lo que hicieron fue ver, vale, vamos a comparar los que tienen enfermedad cardiovascular de los que no, y vamos a ver cuáles son las diferencias. Pues se dieron cuenta de que el colesterol era igual en ambos grupos. Lo que sí se dieron cuenta es que había mucha diferencia entre aquellos factores que son procoagulantes o inflamatorios, como ya todos lo sabemos. El fumar, la obesidad, el síndrome metabólico, los niveles altos de azúcar, la resistencia a la insulina y el estrés. Y este estudio, voy a tomar un poquito de agua. Y este estudio, llamé a Corea para que me lo sacaran hace unos días. Ya este estudio lo digo porque probablemente ningún médico va a hablar de esto recientemente, pero ya este estudio es el que
desmitifica todo o desmonta todo lo que podíamos tener en nuestras cabezas sobre el colesterol. Los coreanos se dieron cuenta de algo que quiero que presten atención. Que todo nuestra parte del mundo siempre han intentado, cuando te muestran un estudio, decir la mortalidad cardiovascular ha sido reducida en tanto porcentaje, la mortalidad por esto ha sido reducida. Nunca hemos tenido en cuenta el endpoint de los estudios, nunca ha sido la mortalidad global o la mortalidad total, el endpoint. Entonces ellos se dieron cuenta, porque estos americanos o los europeos le están prestando atención solo a eso. Si vamos a hacer unas recomendaciones, ya sea para bajar el colesterol o recomendaciones dietéticas, el endpoint final tiene que ser la mortalidad. Y entonces, claro, el estudio más bestial que ha existido, no hay uno más grande que este, 12 millones de personas. Recogieron datos de 2001 al 2003 en 12 millones de personas y los siguieron hasta el 2013. Los rangos de colesterol entre 200 y 240 están asociados con menor riesgo de mortalidad. Esto habla por sí solo, son 12 millones de personas. Esto no lo podemos ni siquiera llegar a discutir. Bueno, la conclusión. Ningún estudio ha demostrado una conexión fuerte entre la mortalidad cardíaca y cifras de colesterol por debajo de 260 miligramos. Por encima de 260 miligramos existe una conexión, pero asociada a muchos otros factores. Nada justifica el tratamiento dietético con estatinas por encima de este valor. Y no quiero jugar tenis sin red. También estudios epidemiológicos podemos encontrar los que quieran, que hablan de que tener colesterol bajo también es bastante malo. Mucha incidencia de enfermedad, de demencia, trastornos psiquiátricos. A ver, baja muerte, bueno, es que ya esto lo voy a pasar porque es lo mismo. Tener colesterol bajo asociado a incremento de cáncer y hemorragia y hemorragia intracraneal. Y esta es una parte que también me dio risa, porque esta idea está tan... O sea, que las grasas saturadas aumentan el colesterol, está tan metidas en nuestra cabeza que ya incluso cuando lees un artículo, los autores ya no se molestan ni siquiera en poner la evidencia. O sea, lo ponen como si fuese un hecho, ¿ya? Pero no te ponen la referencia para tú buscarla. Ha sido incluso hasta un problema poder traer esto para evaluarlo. También lo voy a pasar rápido. Estudios japoneses en japoneses de la posguerra que se mudaron a otras partes del mundo, evaluaron lo que comían antes y lo que comían después. Y en zonas en las que habían aumentado 15 veces o 22 veces el consumo de colesterol, el colesterol pasaba de 210 a 220. O sea, 15 o 20 veces lo que consumían antes y era un mínimo cambio. Y los ensayos de larga duración, como la dieta de Lyon, no existe asociación. Y claro, ya estudios epidemiológicos de los Masáis, es una tribu que está en Tanzania y Kenia. El 60% de lo que ellos consumen es grasa saturada y colesterol de los animales, sangre. El colesterol es mejor que el nuestro, lo tienen más bajo, o sea, no tiene ninguna conexión. Y esta isla en el Pacífico Sur, también creo que el 50 o 60% proviene de grasas saturadas provenientes del coco y no tienen incidencia o sea, no tienen el colesterol alto, lo tienen más bien bajo. Y esto del Framingham, dividieron 3 grupos de enfermos entre consumo bajo, consumo medio y consumo alto. El colesterol es exactamente el mismo. La evidencia actual nos indica que a largo plazo el consumo de grasas saturadas o de colesterol no se asocia con aumentos significativos de los niveles totales de colesterol. Y estos estudios que ahora son considerados que no son éticos, porque este estudio fue hecho en hospitales que son mentales, cogieron 4.000 enfermos y los siguieron durante 5 años, 4 o 5 años, y les cambiaron las dietas. Unos les pusieron grasas saturadas y a otros no. Y se dieron cuenta de que en 5 años, o sea, no existe una prueba más clara de esto. No había diferencias entre el grupo de control y el grupo de tratamiento en eventos cardiovasculares, en muertes cardiovasculares y en mortalidad total. Incluso
las cifras de colesterol más bajas. Bueno, voy a ir más rápido porque sé que este tema marea, pero múltiples estudios han demostrado que las grasas no tienen nada que ver. Incluso algunos muestran de que el consumo de grasas está asociado a más longevidad. Metaanálisis de estudios de corte, no existe no existe evidencia significativa para concluir que la grasa saturada está asociada a incremento de la mortalidad cardiovascular. Y este estudio hecho en 5 continentes lo mismo. Las grasas de tu dieta no se asocian a nada. De un momento a otro el colesterol se borró del mapa y sin tener claro que las grasas saturadas aumentaban el riesgo cardiovasculares, de un momento a otro nos metimos en el caso opuesto. Ahora no teníamos ni pruebas y ahora nos metemos en que hay que bajarlas para que aumente tu salud cardiovascular. Tengo que decir, yo he sido vegetariano 3 años de mi vida y a mí este hombre me convenció porque si ven documentales de nutrición, pues este hombre aparece en casi todos. Es quizás el de los principales autores no del vegetariano, pero no, del implante de la dieta vegetariana en enfermos con riesgo cardiovascular. En realidad él mostraba de que si tú durante un año seguías el régimen que él ponía, pues disminuían las lesiones coronarias. El problema con todo esto es que cuando ya eres más subjetivo y tienes visión un poco más periférica, te das cuenta de que él solamente midió esto, no quiso medir ni la cantidad de infartos que hay, ni la cantidad de eventos coronarios, ni los valores de colesterol y de triglicéridos sí los midió, y claramente los triglicéridos subían y colesterol HDL bajaba, que son los factores de riesgo el más claro para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y aquí es otro tema. Y aquí, esta es la parte cuando le hablaba de los coreanos, lo que hicieron de forma inteligente. Aquí te das cuenta de que este metaanálisis es la prueba irrefutable que muestran las personas que dicen que tienes que disminuir el consumo de grasas saturadas. Es esta. El metaanálisis de estudios randomizados muestra una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares si tú disminuyes las grasas. Pero aquí es donde está el problema. Te empiezan a hablar de riesgo cardiovascular y no te hablan de mortalidad global. ¿A ti qué te importa si no te mueres del corazón, pero te mueres de otra cosa? Si te mueres de un ACV o te mueres de cáncer. No, esto lo voy a pasar. Bueno, voy a pasarlo. Y este hombre, que es probablemente la persona más capacitada del mundo actualmente para hablar de este tema, porque es él quien dirige los estudios de Framingham de nuestra época, que son el estudio de las enfermeras y el estudio de los profesionales de la salud, lo deja bastante claro. No existe ninguna relación entre el porcentaje de calorías de grasa o el consumo de colesterol en la dieta y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí es que ya empiezas con la confusión. ¿Cómo durante tantos años te han prohibido esto? Y luego de un momento a otro, en el 2010, te aparece una pequeña guía en las recomendaciones dietéticas que no tienen claro cuál es el límite del colesterol que tienes que comer. Y luego te dicen de que ya el de la grasa tampoco, o sea, de que no se tiene. Te crean confusión porque la gente no puede entender. ¿Cómo entiendes tú que por un lado ahora te quitan las restricciones y por otro lado los médicos te están diciendo que cuanto más bajo mejor y pastilla para todo el mundo? Esto es lo que crea mucho más confusión. Y se ha instaurado en nuestra percepción. Nadie quiere comer colesterol. Cuanto más bajo mejor. Pues yo en realidad es que no lo tengo nada claro. Si entienden inglés y quieren un poco enterarse más de todo este tema, yo creo en realidad que nunca vamos a aprender si seguimos leyendo las mismas cosas que soportan lo que nosotros creemos. La única forma de tú aprender es cuando te retas con otra persona o cuando eres capaz de poder leer de forma objetiva información que contradice lo que tú piensas. Este podcast yo lo recomiendo porque ponen a discutir dos personas que son los tops de estos temas. Uno cree que el colesterol es la causa de todo y el otro cree que claramente que no. Y aquí es el duelo el duelo del siglo, porque
te das cuenta cómo los argumentos del que dice que el colesterol es la causa de todo no tienen ningún fundamento. Y esta es una persona que lo ha promovido por todo el mundo. Cuando te ponen enfrente a alguien que tiene una evidencia un poco más sólida, pues te tiemblan las piernas. Ahora vamos con el tema de las estatinas. Cuando empecé a investigar de todo esto, siempre se me viene a la mente otros medicamentos. Que yo soy una persona joven, yo soy especialista, solo tengo 5 años siendo especialista de cirugía cardíaca, pero llevo ya otros años siendo médico. No recuerdo ningún otro medicamento que haya necesitado de tantos estudios para demostrar su eficacia. No sé, yo no he vivido en épocas, pero personas que son más mayores que yo me podrán decir, no sé si los antiinflamatorios necesitaron de tanto, el adiro necesitó de tanto, los anticoagulantes han necesitado de tantas pruebas para demostrar que son eficaces. No existe. Y estamos hablando de los medicamentos más prescritos en la historia del universo. Los que supuestamente son más prescritos pues deberían tener unos resultados acojonantes. Breve resumen, el colesterol es la causa diabólica que causa los ateromas, las estatinas limpian las arterias y disminuyen drásticamente los eventos cardiovasculares, y la no prescripción de estatinas a todo un infarto, un ACV, es un error profesional en nuestra medicina actual. Miles de artículos al respecto, al colesterol aquí le ganan por goleada, porque hay infinidad. Pero vamos a ello. El artículo que lo cambió todo fue este. No, esto no es una estatina, es la colestiramina, que antes se usaba para antes de las estatinas, pero este estudio mostró que existe una reducción de muerte cardiovascular. El riesgo de muerte por otras causas no se veía afectado. Tú no te morías menos del corazón, pero te morías igual de otras cosas. Pero este estudio lo cambió todo. Y aquí es donde vamos a ver. Ellos dicen de que reducía un 24% la mortalidad cardiovascular. ¿Dónde? Aquí está la mortalidad cardiovascular. ¿Dónde está la diferencia? Porque es que esto a mí me costó entenderlo porque no sé de estadística. Pero aquí es donde vas. Con la droga había una supervivencia del 98.4 y sin tomar la droga del 98%. 0,4%. ¿Cómo conviertes eso en 24%? Pues la diferencia que hay entre los grupos, entre el porcentaje de pacientes. Esto es reducción de riesgo relativo, que ha sido la forma de mentir de todas las los grandes medicamentos que necesitan de esto para probar su eficacia. Te están mintiendo a tu cara. Así me quedé yo cuando lo vi, porque no podía entender. Y lo han dicho muchos médicos que yo creo que todos los que estamos aquí lo que queremos es lo mejor para los pacientes, y queremos en realidad medicamentos que sirvan. Nunca hemos entendido la diferencia entre la reducción de riesgo absoluto y la reducción de riesgo relativo. Aquí les pongo un ejemplo. Si quieres poner 4.000 pacientes y demostrar que un medicamento hace A o hace B, vamos a poner estatina. 2.000 le pones el placebo, que es una pastilla de azúcar, y 2.000 le pones las estatinas. Lo sigues durante 5 años y te das cuenta que en el grupo placebo pues murieron 100 y el de las estatinas 80. Diferencia del 20%. Las farmacéuticas dirían, las estatinas disminuyen la mortalidad cardíaca en un 20%. Resultados dramáticos, habría que ponérselos a todos. Pero ahora viene la cruda realidad, cuando ya empiezas a hablar del riesgo absoluto, que es en realidad el impacto del tratamiento. 20 muertes evitadas en 2.000 pacientes. Reducción absoluta de riesgo del 1% en 5 años y de 0,2% anual. Número de pacientes necesarios a tratar de 100 y de 500 pacientes para evitar o retrasar un evento adverso. Número de pacientes tratados inútilmente 499 y porcentaje de tratamientos inútiles 99.8. La impresión es totalmente distinta. ¿Cómo te cambian con el tema de los riesgos y esto? Que yo soy malo con la estadística y digo, desde que si digo alguna barbaridad que me lo diga. Pero claro, esto fue un fallo estrepitoso y se vendió como si hubiese sido el mejor estudio del siglo. Y ahora vamos, esto les va a dar más risa aún.
Atorvastatina disminuye el 36% la incidencia de riesgo, disminuye el riesgo cardiovascular, el 36%. Lo peor es que en la misma etiqueta los obligaron para que lo pusieran. Esto, bueno, casi no se ve. Lo que quiere decir ahí, esto significa que en un estudio clínico largo, el 3% de los pacientes tomando una pastilla de azúcar o placebo tenía un ataque cardíaco comparado con un 2% de pacientes que tomaban Lipitor. Un 2 y un 3%. Los obligaron a ponerlo porque sabían de que el 36% no tenía nada que ver con lo que era. Pero nosotros como médicos o como profesionales de la salud solamente vemos esto. O sea, yo no me he leído nunca ningún estudio de esto hasta ahora. Cuando lo ves y dices, joder, ¿cómo te lo han puesto allí y tú no te has dado cuenta? Y aquí es donde están las diferencias. Atorvastatina confiere un 36% de reducción de riesgo de mortalidad cardiovascular, como pueden ver aquí en la gráfica. Aquí. ¿Dónde está el 36% de reducción? Ausencia de mortalidad cardiovascular. ¿Cómo puedes tú encontrarlo ahí? Bueno, no me va ahora el... ¿Cómo puedes encontrarlo? Todo esto es significativo. Seguimiento de... Pues mira, el mismo tema del riesgo relativo. Coges y ves la diferencia que hay entre los riesgos de cada uno de los grupos y lo divides y te sale el 33%. En realidad que solamente disminuyen en 1%. Y luego estoy trayendo los mejores estudios que han sido publicados por las farmacéuticas. El ensayo de Júpiter todos lo conocemos. Disminuye un 44% todos los eventos vasculares. De hecho, este estudio lo tuvieron que suspender a los 2 años porque los resultados eran tan dramáticos que tuvieron que suspenderlo. Miren la diferencia de 2 años. Esto es extraído del mismo artículo. O sea, no me estoy aquí a los 2 años. ¿Dónde está la diferencia? Y es lo mismo, exactamente lo mismo. No quiero entrar en el tema, pero es que siempre han jugado con nosotros con el tema de la reducción de riesgo relativo. Y si nos vamos más, voy a intentar poner 2 o 3 más, pero para que lo vean. Este ensayo falló en todo. Es el medicamento para bajar el colesterol que más baja el colesterol LDL. Y falló en demostrar cualquier beneficio, incluso disminuyendo drásticamente el LDL. Y no me puedo ir, no sé si recuerdan cuando les hablé del CTCU, que fue el grupo de investigadores de Oxford que nos intentaban vender la moto de que tenías que tener colesterol más bajo a cualquier edad. Pues claro, los mismos que te dicen que la incidencia de enfermedades cardiovasculares es más alta conforme te aumenta el colesterol, son los mismos que te publican los metaanálisis para venderte las estatinas. No quiero estar en planes conspiratorios, pero joder, aquí hay un duelo de intereses muy importante. Las estatinas hay que dárselo ahora a todo, a cualquier nivel son buenas. Es necesario tratar a todos los pacientes con diabetes. Es necesario duplicar o triplicar la dosis para aumentar los resultados de disminuir el LDL. No es que de verdad que yo veo esto ahora con un poco más de ojo y que nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos con estas pastillas. Y esto es como lo decía mi amigo el estadístico. Si tú este tipo de análisis, estos metaanálisis, los coges y los metes juntos y empiezas a hablar solo de reducción de riesgo relativo, es meter carne picada y sacar un animal vivo. ¿Qué es lo que han hecho? Ahora hablamos en riesgos absolutos, reducción de riesgo absoluto. Esto es lo que han publicado en los artículos. Reducción de riesgo relativo, mortalidad cardíaca y ACV y de complicaciones cardiovasculares del 13, del 21 y del 27%. Esto en riesgo absoluto es del 0,6, del 1 y del 1,2%. Número necesario de pacientes de edad de 830, 99,8% de fracasos terapéuticos. Y ya este estudio es que ya es para flipar. Porque te pone aquí, mira, la muerte fue pospuesta entre 5
y 19 días en prevención primaria. De todos los ensayos clínicos que se han hecho, de ellos escogieron, los metieron juntos. Dale, vamos a ver cuánto esto ha alargado la vida de los pacientes. La ha alargado en prevención primaria de 5 a 19 días y en prevención secundaria de 10 a 27 días. No sé si aún con todo esto podemos tener ganas. Puede que las estatinas tengan un beneficio, pero las personas que más entienden de esto ya saben de que por lo menos si tienen un beneficio no es porque bajan el colesterol. Pueden tener otros efectos que son extralipídicos, como efectos antiinflamatorios, pero no es por bajar el colesterol. Y podría parecer razonable, si disminuyes 1 o 2% de mortalidad en no sé cuántos años, pues vale. Pero ¿a qué precio? Y esto es la otra parte para que vean cómo nos engañan. O sea, cuando algo que no es significativo te lo venden como significativo, en el caso de un efecto adverso te lo muestran es al revés. Detectamos un pequeño pero significativo incremento de diabetes en los enfermos que toman Lipitor. Las estatinas, siempre pongo el tema de las revistas para que lo vean. Como Lancet es donde se publican casi todos los estudios, lo mismo. Las estatinas están asociadas con un incremento significativo pero ligero. ¿Por qué no ponen lo mismo cuando hablan de los resultados a favor? No lo ponen. Este estudio no tiene nada que ver con el Lancet, pues aquí sí lo ponen. Los participantes tratados con estatinas desarrollaron más frecuentemente diabetes. La incidencia, claro, como estos estudios solamente han tenido un seguimiento de 2 años, cuando te los presentan, tú no puedes saber si una persona desarrolla. O sea, eso en realidad no es nuestra práctica clínica diaria. Cuando ves a 10 años lo que pasa con pacientes, mujeres que le has estado poniendo estatinas durante 10 años, pues te das cuenta que la incidencia de cáncer es mucho más alto. Estos no son estudios publicados por las farmacéuticas, no los tienen. Son como nosotros, que nos ponemos a investigar de esto, pues encontraremos probablemente esto. El evento adverso más tal, cáncer. Bueno, yo simplemente les dejo como referencia, si quieren saber esto, es un poquito más de esta publicación que un poco resume todo lo que ha pasado con el tema de las estatinas en los últimos 10 años, lo resume bastante bien. Y el problema es que el último artículo publicado del Lancet, los que promueven este tema de las estatinas, que siempre son los mismos, pero que han capturado nuestra atención y nos han puesto ciegos a la hora de ver los resultados, claro, te empiezan a meter miedo. Que como si no pautas las estatinas puedes estar causando muertes. Yo se los dejo ahí para que lo vean, pero si lo quieren leer, es perfecto, pero ya sabiendo que tienen que leerlo teniendo en cuenta el riesgo, reducción del riesgo absoluto. Y es la única forma de poder entender todos estos temas. Y si quieren saber más, que esto es lo que he tenido que hacer yo para poder tomar mi propia postura con respecto a qué hacer con mis pacientes, yo me tuve que leer todos estos estudios. Y me tuve que leer estos libros para poder entenderlo, porque para mí fue increíble ver cómo en mi cara, cómo en nuestra cara nos están haciendo esto. Mi visión panorámica, un poco de lo que ha sucedido. Si seguimos las recomendaciones que nos dicen actualmente casi cualquier persona, casi todos los adultos vamos a estar tomando estatinas por el resto de nuestras vidas. Al menos más del 90% de fracasos terapéuticos frente a una infinidad de efectos adversos, en mi opinión, no justifica el tratamiento. Ningún ensayo clínico ha demostrado su eficacia en bajando el colesterol en términos de riesgo absoluto. Todos los beneficios de las estatinas son presentados en forma de riesgo relativo y sus efectos adversos en forma de riesgo absoluto, para confundirte. Y todos los ensayos clínicos han mostrado, en el mejor de los casos, un número necesario de pacientes a tratar de 50. ¿Qué hacemos con las guías? Pues aquí viene ya el problema, ya es una decisión personal, nos siguen diciendo que entre más bajo mejor. Y a mí lo que me da miedo es, o sea, lo que me fastidia es, esta gente se reúne y de un momento a otro ponen unos nuevos límites para el colesterol y tú de la noche a la mañana te conviertes en un enfermo, porque lo decide esta gente. Te conviertes en un enfermo y vas a tu médico y tu médico te tiene que pautar el tratamiento. Bueno,
esto que hace con la guía, yo claramente sé cuál es mi decisión, pero los demás tendrán que tomar la suya. Mi recomendación, y es lo que, esto me gustó mucho haberme encontrado con esto, que esto nos sirve a médicos, que lo que queremos es saber en realidad si un medicamento sirve o no. Y esto lo sabemos única y exclusivamente con el número necesario de pacientes a tratar. Con esta página, que yo de verdad que si le quieren tomar una foto, tómenla o anótenla, les va a servir mucho para poder saber cuando tienes una duda de si poner o no poner un tratamiento, porque aquí te reflejan estas cosas. Miren, estatinas en personas de bajo riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. No hay estadísticamente beneficios en mortalidad. Tienes que tratar a 1 en 217 pacientes para evitar un ataque cardíaco durante 5 años. Eso es una locura. Y es lo que estamos haciendo. A pacientes que tienen bajo riesgo le estamos poniendo este medicamento cuando necesitan 217 enfermos durante 5 años para poder evitar un evento. Y la cantidad de efectos adversos que te lo pone. Y por continuar, esto es otra cosa que también es un mito. Cuando nosotros ingresa alguien por un infarto, casi que estamos como locos, hay que ponerle la estatina porque es que eso es lo que va a prevenir de que se forme el coágulo. Pues mira, no hay, o sea, no vas a salvar ni una vida si le pones la estatina. No vas a hacer nada, puedes tener muchos efectos adversos. En pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, estas aquí en la que aún yo creo que podrían hacer algo. Un caso, o sea, tienes que salvas una vida entre 83 y lo das durante 5 años. Bueno, simplemente se las dejo allí porque están, no solamente esto es de las estatinas, están de todos los tratamientos. Cuando tengas dudas, vas a esta página y te pone la cruda realidad, te la muestra de frente. Y aquí existe la posibilidad de que estemos equivocados, existe la posibilidad de que nosotros hayamos entendido todo este sistema de los lípidos de una forma totalmente errónea. ¿Qué tal si todo lo que aprendiste del colesterol no es cierto? Y ahora les voy a hablar un poco de la lipidología moderna. El sistema de los lípidos es un mecanismo magnífico desarrollado evolutivamente para poder transportar energía y materia prima para nuestras células. Nosotros hemos querido entenderlo de otra forma, pero es así. Es como cuando, no sé, y también lo hemos visto con el tema del tejido adiposo. Esto es un sistema magnífico de tu cuerpo que ha creado, que cuando tú comes o te alimentas, este tipo de energía se almacena de una forma para que en los periodos de escasez tú dispongas de esa energía. Lo que pasa es que esto lo hemos malinterpretado. Y la única forma que tú puedes utilizar el colesterol y que te pueda servir para tu práctica clínica diaria es cuando lo utilices como una medida para poder saber dónde estás. Y tienes que, para que puedan entender lo que voy a decir después, tienen que sacarse la idea de que el colesterol es algo malo y verlo simplemente como una molécula con cambios que se suceden en función de los aportes o de lo que tú necesites. Pues sabemos aquí, antes de hablar del colesterol, sabemos que todas las células de nuestro organismo necesitan energía y esta energía llega por medio de los vasos sanguíneos de la sangre. Normalmente nuestras células son más ávidas por la glucosa. Necesitan de la insulina, que es la mano así, que se la trae para poder meterla dentro de la célula. Pero aparte de la glucosa, también tenemos a los ácidos grasos. Nuestro cuerpo inteligentemente, ¿qué ha hecho? Como todos estos ácidos grasos están por allí, los ha unido y los ha puesto en una molécula que nosotros llamamos triglicéridos. Lo que pasa es que estos triglicéridos no nadan tan bien en el agua o en la sangre como lo hace la glucosa. Entonces también nuestro cuerpo inteligentemente, ¿qué ha hecho? Ha dicho, vale, tú no puedes andar nadando aquí en esta sangre, vamos a construirte un bote, que en este caso este bote son las lipoproteínas. Las lipoproteínas, y también inteligentemente nuestro cuerpo lo ha hecho, yo no voy a crear un solo barco para los triglicéridos, voy a crear un barco en donde puedan caber otras cosas, donde cabe el colesterol, cabe las vitaminas y caben los triglicéridos. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos, métaselo en la cabeza, las lipoproteínas son un barco
que va con estas cosas, los triglicéridos son los pasajeros y el colesterol son los salvavidas. Traigo de nuevo esto para que entiendan de que este sistema es dinámico. O sea, conforme tú disminuyas, aumentes la cantidad de grasa o de ácidos grasos que tú tienes en tu intestino, pues tu hígado se regula y deja de sacar el LDL, porque tú lo estás obteniendo de los kilomicrones, la energía. Y a la inversa, que es lo que sucede con el ayuno. Tú cuando estás ayunando, no estás comiendo, pues tu hígado lo que hace es soltar el LDL con triglicéridos y con, bueno, en este caso serían triglicéridos como aporte energético mientras tú estás dormido, mientras están en ayuno. Esto lo voy a pasar. Y lo que quiero que tengan claro es que el sistema es dinámico y sirve para aporte de energía y para aportar, entendiendo el colesterol como una molécula reparadora y antioxidante. Entonces, vamos a quedarnos con esto en mente. Las lipoproteínas tienen dos funciones principales: transporte de energía y transporte de materia prima, como el colesterol, los fosfolípidos y las vitaminas. ¿Cómo hemos podido llegar a culpar a esta molécula de nuestros males? Este es uno de los grandes interrogantes. ¿Cómo lo hemos podido llegar a culpar? Y lo que ha sucedido es precisamente lo que hemos hecho lo contrario de lo que haría Albert Einstein, que sería lo primero que tienes que resolver antes de enfrentar un problema es hacer la pregunta correcta. Cuando no haces la pregunta correcta vas a coger en otra dirección. Durante tanto tiempo hemos creído en esto, es literalmente lo que ha pasado con el colesterol. Si tú tienes un accidente y acuden las ambulancias al lugar y tú ves que las ambulancias están allí, culpar a las ambulancias de los accidentes sería bastante erróneo, sería una locura. Si tienes los antidisturbios porque hay un incendio o hay un problema y acuden los antidisturbios, tú no vas a culpar a los antidisturbios de esto. Lo que ha pasado es que se ha encontrado el colesterol ahí en la escena del crimen y ha sido señalada, cuando en realidad no lo era. No hemos visto de que en realidad tenemos otros factores que están haciendo que nuestras arterias ardan, que eso ya es tema de otra sesión, sería tema de otra sesión, como el tabaquismo, la resistencia a la insulina, la hipertensión, una barrera intestinal débil, muchas cosas. Pero estas cosas nosotros como médicos no las estamos teniendo en cuenta. Entonces, si tu cuerpo está enviando, la pregunta que debíamos habernos hecho es: ¿por qué mi cuerpo está enviando colesterol? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo para que esté necesitando todo este colesterol? Y el problema que tenemos actualmente es que vivimos en una sociedad que ha normalizado tanto estar enfermos y la necesidad. Estamos así, queremos lucir así, pero queremos la pastilla. Creemos que de cualquier forma tenemos que llegar a estar sanos. Mi recomendación, y es aquí, yo no me considero un lipidólogo ni mucho menos, pero les puedo dar un poco las nociones las cuales he aprendido ahora en estos últimos meses. Es cuando tienes el colesterol LDL alto, tienes que preguntártelo: ¿por qué esta persona tiene el LDL alto? Y tú tienes que hacer unas preguntas. Si ya sabemos que el colesterol LDL es este barco que transporta los triglicéridos y transporta las vitaminas y el colesterol, ¿esta persona está utilizando este LDL para llevar energía? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿esta persona está utilizando este barco para llevar el colesterol? Y si lo está llevando para llevar colesteroles, ¿está pasando algo malo en el cuerpo? ¿Está pasando algún proceso de reparación que necesite más colesterol? ¿Qué es exactamente lo que pasa en estos pacientes? Estas personas, que son las personas más en forma que hay, o sea, que son atletas, hemos visto que tienen una capacidad por encima de los demás para tener un LDL altísimo, un HDL muy alto. Las diferencias son mucho más dramáticas, y estas personas lo que hacen es que utilizan su barco de forma correcta. Entonces tú por esto, o sea, este paciente, yo sé que me hubiese llegado a mí y vamos, yo me vuelvo loco simplemente con verlo. O sea, ves un LDL de 300, a cualquier persona le impresiona. Pero tú no tienes que alarmarte por esto, tienes que ver que tu HDL esté bien y que tu
tus triglicéridos estén bajos. Confirmado por el mismo estudio que les dije previamente, no hay ninguna diferencia. El LDL no es ningún factor de nada, es simplemente un barco. Y ahora vamos a lo más importante. Entonces, esto es lo que tú tienes que chequear: el HDL y los triglicéridos. ¿Por qué? Yo de verdad que yo durante mucho tiempo aún yo creo que me arrepiento de haber sido tan ignorante, porque a mí me decías tengo los triglicéridos altos en sangre, y para mí, ignorantemente, yo decía, wow, eso es que tienes la grasa flotando en las arterias, o eso es que estás comiendo mucha grasa y eso se está acumulando en las arterias. Pues nada más lejos de la realidad. ¿Qué significa tener los triglicéridos altos? Significa que tú has sobrepasado tus límites, los límites metabólicos de tu cuerpo. Que tu cuerpo, inteligentemente, y esta es la parte que quiero que entiendan, si tú tienes un exceso de energía en tu cuerpo, generalmente en forma de glucosa, tu cuerpo inteligentemente intenta convertir toda esa glucosa que tú no estás utilizando, la intenta convertir en triglicéridos. ¿Para qué? Para que tú lo puedas almacenar en la grasa o en el hígado. Entonces, si a ti te aparecen los triglicéridos altos, sería una aberración o una estupidez decirle a esa persona que disminuya las grasas. Porque tú, si disminuye las grasas, le vas a decir que coma más carbohidratos. ¿Qué vas a hacer? Que haga lo contrario, o sea, que le suban más los triglicéridos. Y luego, esta es otra parte que quiero que entiendan, y para que entiendan un poco la relación. Si tú tienes en sangre una gran cantidad de triglicéridos, y sabemos que está el LDL y el HDL, los que mal llamamos malo, colesterol malo y colesterol bueno. Este HDL lo que hace es intentar, porque los triglicéridos no tienen por qué estar flotando en la sangre, intenta, por así decirlo, comérselo para poder llevarlo a guardarlo, y entonces ese HDL, al ya tener más triglicéridos dentro, se convierte en LDL. Y es aquí donde está el problema. Cuando nosotros por eso es que todo esto tiene relación, el síndrome metabólico, con los triglicéridos y el HDL bajo. ¿Por qué? Porque el HDL, al convertirse en LDL, pues disminuye la concentración que tú puedes medir en sangre. No sé si me hago entender. ¿Me han entendido? Si no, lo vuelvo a explicar. Tienes los triglicéridos altos en sangre, y tienes las dos moléculas que se encargan del transporte de los triglicéridos. El LDL ya está lleno y tienes el HDL que intenta agarrar todo lo que puede. Este HDL, al agarrar todos esos triglicéridos y ya llenarse de más triglicéridos, ya deja de ser un HDL, se convierte en un LDL más pequeño. Y este es el problema, porque ese LDL más pequeño es el que tiene la capacidad de traspasar las arterias, son mucho más pequeños, y son los que causan todos los problemas que nosotros estamos viendo de corazón. No es tener este gran barco de LDL que transporta colesterol y que transporta materia prima para nuestras células, sino es tener estas pequeñitas que ya están oxidadas, que están glicadas, y que son las que generan en realidad daño. Por eso es que todas estas enfermedades están relacionadas, porque el factor continúa siendo el mismo, no lo hemos atacado desde antes, y generalmente termina siendo la resistencia a la insulina o la incapacidad de nuestro cuerpo para utilizar de forma correcta la energía. Entonces, ¿queremos colesterol bajo o un colesterol apropiado para nuestras necesidades? Y esto ha sido todo, ya me he quedado sin voz. ¿Tienen alguna duda, alguna aclaración o algo que puedan? Colesterolemias familiares con colesteroles muy elevados, ¿eso funciona? Es que yo no, primero que todo, que no soy lipidólogo, ¿vale? No me atrevería ni siquiera, no es algo que haya estudiado tan forma profunda, y no me atrevería a darte ningún consejo de nada. Yo simplemente estoy despertando la curiosidad de que este tema no está tan claro, y de que si tú no tienes o sea, que al momento de pautar un medicamento tengas claro de que esto no es tan espectacular como te lo han mostrado durante este tiempo. Voy a ser cauto a la hora de hablar, porque no quiero que esto se vea de esta forma, ¿vale? Y antes el colesterol, la cifra máxima era 240, 250, y de golpe
Porque les da la gana, ese es el problema, que empiezan de un momento a otro, se reúnen estos paneles de expertos y de un momento a otro deciden si tú estás enfermo, ¿no? Luego hay otra forma que también utilizan los endocrinos, que sumas el colesterol total, restas el HDL. Ese es el ratio de... Y si sale por debajo de 160, no tienes que tomar pastillita. Sí. Hay muchas medidas, pero yo lo he intentado ponerlo un poco más grande para que no perdamos de vista en ver que si tú tienes los triglicéridos bajos y el HDL alto, tu organismo está funcionando bien. Tus niveles energéticos los tienes balanceados. Si esta relación se pierde, es que ahí es cuando tienes que preguntarte, es por qué, no ir a atacar, sino por qué, qué le está pasando a tu cuerpo. ¿Qué le está pasando a tu cuerpo? Y si tienes esto, tienes el HDL alto y los triglicéridos bajos y tienes el LDL alto, pues puede que tú estés utilizando esos barcos como energía. O que seas un atleta que seas un atleta que necesite tanta reparación celular que utilices esos barcos para llevar colesterol y crear nuevas membranas celulares. Esa es la pregunta, o sea, no es todos somos distintos, pero que esas son las preguntas que nosotros como médicos tenemos que hacer. Hay una parte que me gustaría añadir, que es lo único que yo sé de estudio familiar, y es que también sería que hay una relación con el azúcar clara. Sí, bueno, no. Ese brazo, porque la industria azucarera invierte dinero en echarlo atrás. Por eso yo he decidido... ¿Tiene que ver o no? Una parte del estudio se apartó, que fue la parte donde el azúcar era un elemento que decían que era un elemento de confusión. Totalmente. Yo he querido dejarme un poco, sí, lo creo como tú, pero he querido me he querido centrar solamente en el tema del colesterol. Siempre hay una historia que es detrás de todas estas medidas. Tiene que saltar nuestras alarmas cuando te das cuenta que todo esto ha venido, o sea, todo esto lo hemos sabido siempre. Pero ¿por qué continúa toda esta gente dándonos las indicaciones de lo que tenemos que hacer cuando no tenemos la suficiente evidencia? Y ya hay mucha evidencia de que habla, o sea, ahora mismo yo creo que en lo que podemos coincidir todos los que estamos aquí es que asistimos al fracaso total y absoluto de las medidas globales de salud. Todas las recomendaciones que hemos hecho en los últimos 30, 40 años han sido un total y absoluto fracaso. No hemos entendido cuáles son las causas de las enfermedades. Las hemos atacado, pero no hemos atacado el porqué. Y mucha gente está hablando ahora de que en realidad todo viene del tema energético, del tema de la resistencia a la insulina, que genera todos estos problemas con los triglicéridos. Tu cuerpo se vuelve loco y gran parte viene derivado de eso, del aumento del aporte energético y derivado del aumento del aporte de glucosa, de azúcar. Carlos, cuando dicen que el colesterol hay que quemarlo, por lo que habéis comentado, Colesterol no hay que quemar. Mira, mira, tu cuerpo, o sea, lo que es fascinante de esto es que tu cuerpo no elimina ni un solo miligramo. Es tan precioso el colesterol para la reparación de tu cuerpo que tu cuerpo ni lo elimina, no lo puedes quemar. No es una molécula, no es como la grasa que lo puedes utilizar como energía, no es ni siquiera energía. ¿Vale? O sea, tu cuerpo lo necesita para la armazón de las células, para producir hormonas, para infinidad de cosas, pero no lo quema de ninguna forma. Tú lo produces por eso, porque es muy vital. Y por eso cuando lo reduces, además producir el colesterol bioquímicamente dentro de la célula se necesita 36 pasos. Que bueno, leí un poco para tener, pues si alguien me preguntaba algo del tema. El acetil-CoA pasa a mevalonato y luego pasa a colesterol por 36 pasos, pero es tan complejo todo eso, ¿vale? Que le evitas un gasto energético a tu cuerpo si tú aportas colesterol. Por eso se ve que las personas que tienen, digamos que se está viendo ahora, ¿no? Que las personas que igual tienen el colesterol un poquillo más alto son las que tienen un poquito más de sobrevida. Entonces lo que se ha visto durante todos estos años es que tú tienes un ACV y entonces evidentemente la reacción natural de tu cuerpo es mandar colesterol ahí. ¿Y qué pasa? Tú mides en sangre, ¡puf!, alto. Pero no es que sea la causa, es simplemente coincidencia. Estamos alterando, o sea, estamos midiendo algo que es el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Sería la respuesta que yo quisiera esperar. ¿Por qué voy a torpedearla? ¿Por qué voy a bloquearla? De todas formas, en estos estudios hay muchos sesgos. Es decir, simplemente comparar colesterol alto y bajo, esa gente fumaba, no fumaba,
Totalmente, totalmente. Muchos- Totalmente, si la mesa, a lo que voy, múltiples, a lo que voy es a eso, que descriptivos. Ari, lo que pasa es que yo creo que quizás el mensaje que no lo he logrado transmitir es que tenemos una sociedad que está acostumbrada a que tiene que tomar pastillas para todo y no hemos caído en cuenta que quizás el tratamiento somos nosotros mismos, modificaciones de nuestro estilo de vida que creemos que son unas cosas tontas, pues son las que tienen mayor impacto en nuestra salud. Yo en realidad creo que nuestro cuerpo es una máquina casi perfecta y que nosotros con pastillas lo que estamos es fastidiándola. Cuando puedes tú decirle a un paciente, en vez de meterle la pastilla esta, que en este caso es la cestatina, hacerte estas preguntas: joder, este paciente, ¿por qué le tiene el alto? ¿Qué le está pasando? ¿Estás estresado? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás haciendo suficiente ejercicio físico? En fin, muchas de estas cosas que no voy a culpar, no culpa a todos los médicos, pero es que a veces no tenemos ni tiempo de hacerlo. Es un sistema que está totalmente corroído, el sistema sanitario. Y lo que, yo creo que es el peor desastre que tenemos ahora mismo. O sea, el desarrollo hemos normalizado que vas a desarrollar una enfermedad crónica a lo largo de tu vida. Hemos pensado que eso es normal, eso es antinatural. Te vas a morir, pero no tienes por qué tener una diabetes. Eso te lo estás causando tú mismo. La insuficiencia renal te lo estás causando tú mismo. Y es porque no entendemos estas cosas. No tienes que tener pastillas para nadie debería tener, salvo la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 te la estás causando tú solo. O sea, es una epidemia brutal. Y que si tiene relación con lo que estás diciendo tú, claro que tiene relación. Cuando tú a una persona le quitas el consumo de grasas, le quitas el aporte calórico de las grasas y de las grasas saturadas, de las grasas en global, porque no quiero meterme en el tema de si eres vegetariano, de las grasas, pues evidentemente vas a aumentar el de los carbohidratos. El de las proteínas generalmente se queda un poco estable. Se aumenta el aporte calórico en total. Lo que tenemos ahora es un aporte calórico total muy elevado con un aporte también de carbohidratos muy alto. ¿Puede ser esa la causa de la resistencia a la insulina? Pues claro que tiene que ver. No será todo esto, habrá muchas otras cosas, pero claro, el desarrollo. O sea, a mí me cuesta también cuando veo aquí a veces los enfermos que tienen diabetes, joder, que les llevan el zumito de eso no lo puedo, o sea, eso es una locura. No lo puedes hacer, o sea, le está generando más problemas y lo estamos viendo en el hospital. O sea, es un problema nuestro, pero ¿cómo intentas tú luchar contra todo este sistema? Yo, pues mira, hago mi parte y si no hubiese tenido este problema con este colega, quizás me hubiese quedado hasta callado. Pues llega un momento en que ya me traspasa un poco esto, porque yo necesito que sientan que no me estoy volviendo loco. De un momento a otro he decidido de que los pacientes los quiero matar. Bueno, muchas gracias y... ¿Vale? Gracias.